hablaremos de una fuente que hoy seguramente ha quedado olvidada, especialmente en el conocimiento de los más jóvenes. Se trata de la fuente de San Antón. Afortunadamente, Miguel Novella la menciona en su obra Los lugares olvidados de altura, cuando describe el itinerario del barranco del Berro, que dejando atrás el acueducto del Botero, llega a la fuente de San Antón, oculta seguramente por el matorral, por el espeso matorral que ha crecido sin control. Hállese la fuente de San Antón en el barranco del Berro, aguas arriba en la parte izquierda del barranco, bajo los terreros de la familia Máñez. Antiguamente había dos sendas para acceder a ella. Una venía del camino del Montecico y aguas abajo se encaminaba hasta la fuente. La otra senda venía del acueducto de San Antón o del Batán. Se deslizaba por la parcela anteriormente de Concho, hoy de Carlos Pi, y haciendo una curva remontaba barranco arriba y cruzando el barranco se llegaba a ella. Fue una fuente que hubo una época que era muy visitada y está llena de historia, cuando en las épocas anteriores a Altura le cortaron el suministro del agua de la Esperanza, porque Segorbe se lo cortó, el agua de la Esperanza que pertenecía a Altura. Y las mujeres del pueblo pues tenían que venir a la partida de las cuevas de Ajau, que está aquí al lado, al agua, a la acequia de la Esperanza, a llenar agua con botijos y cántaros, que estarán a una distancia de la población sobre 2 kilómetros, 2 de venir y 2 de ir. Pero ¿qué pasaba? Que el acequiero de Altura algunas veces, o sea, de Segorbe, algunas veces no les dejaba llenar agua e incluso llegó a romperles algún vajillo que llevaban para llenar agua. Ante esa situación tuvieron más remedio que acudir a la fuente de San Antón muchas veces para apagar la sed, porque en esta contornada no hay otras fuentes. Este recorrido que realizan Pepe Marqués y Manuel Lara les conducirá a la fuente de San Antón. Pasarán junto a la ermita de la Inmaculada. Bordearán la balsa mayor. En línea recta, el convento de las terciarias capuchinas. Todo este paraje está lleno de historia, de tantos alturanos que trabajaron estas huertas, haciendo de ellas parte de su sustento. Pero también tiene un contenido espiritual, religioso. El obispo Luis Amigó, viniendo de Segorbe y tras visitar la masía del Batán, llegaba a este convento, cuya congregación fundó en 1885 en Montiel. Por tanto, este espacio, constituido por la ermita, la balsa, el convento y sus huertas cercanas al barranco del Berro y en él a la fuente de San Antón, debe convertirse en un paraje que debe ser cuidado y respetado. De lo contrario, su transformación supondría que Altura perdería, dada su proximidad, un lugar libre, donde el sol todo lo inunda y lo llena de evocaciones.
Este lugar, esta fuente, hoy asediada por la maleza, haciendo intransitable el camino que originariamente conducía a este paraje, años atrás, encontrándose en idéntica situación, un grupo de alturanos, una mañana, tomando café en el porche, decidieron entregarse a la recuperación de esta fuente de San Antón. Un día hablando, los amiguetes, que éramos unos cuantos, yo del que me acuerdo más de todos era de Vicente el Pluma. El Pluma era la mujer, pero a mí Vicente el Pluma. Muy bien. Y la fuente del chico, la fuente de San Antón. Pues debíamos de ir a sacar la fuente de San Antón, porque yo sí que bajé después de la riada. La riada enrunó la fuente y por tanto desapareció. Y yo había bajado, y yo y más gente habíamos bajado, y sí, lo que era la fuente, que era un ribacico, que por cierto, luego cuando la sacamos, aparecieron allí los nombres en el cemento, aparecieron los nombres de mi madre y de una tía mía que se llamaba Hilaria. Y íbamos otro día con legón y azadas y tal, y nos fuimos a escarbar, y venga a quitar tierra, y allí no salía nada, y me acuerdo que fui yo precisamente uno de los golpes que doy con la jada, al pegar y quitar la tierra, salió un poquitín de cemento brown, pedacito como el puño, y le dije, ¡che! La fuente está aquí. Lo que es el barranco, la fuente estaba bajando a mano derecha. Y la quitamos toda, a quitar tierra. Y para sacarla limpia, apareció el chorro, un chorro que estaba tapado y por tanto no salía agua. Claro. Apareció un chorro de agua precioso, sí. En fin, y lo limpiamos todo. Fue una buena intención nuestra. De decir, oye, aquí había una fuente, pues vamos a ver si la encontramos. Fue muy buena intención. Eso, sí, totalmente. No íbamos en contra de nadie, no saber nada de aquello que hicimos nosotros. ¿Esa te acuerdas? ¿Qué recuerdos te trae la fuente de San Antón? La fuente de San Antón, yo te explicaré. Yo oía hablar a mi abuela, de que iban, porque mi abuelo, el marido de mi abuela, era mi abuelo, tenían tierra por ahí por las monjas, tenían tierra que todavía la conservamos, los nietos, tenían tierra, entonces les venía muy bien, contaba mi abuela, y luego mi madre y mi padre también, tenían, como iban a la huerta de que tenían por allí cerca, pues le venía muy bien a mi abuela lavar la ropa que tenían. Mi abuela, eran 8 hijos los que tenía, 8. Entonces los hijos le llevaban la ropa allí a la fuente de San Antón y allí la lavaba y se la llevaba a limpiar mi abuela a casa. O sea, en la misma fuente de San Antón lavaba la ropa. Ah, claro. Alejandro, es que el berro no había salido aún. Claro. Es que espera un momento. Que Claro. yo tengo, voy a hacer 89 años y estamos hablando de mi abuela. O sea, que mi padre tendría ahora
porque mi padre iba con el siglo, mi padre tendría 122 años, y hablamos de mi abuela. En aquel momento, la fuente que podía dar agua a altura era la fuente de San Antón, más allá del manantial de la Esperanza, de la que tenía parte altura. Pero en aquella época, altura tenía parte del agua de la Esperanza, pero aquel lío que había, no mandaban agua de la Esperanza altura, no venía. No venía, entonces las fuentes, también la gente, mi abuela, que también tenía tierra en Santa María. ¿Sabes lo que es Santa María, no? En la Cartuja. Sí. Abajo hay una rambla. Sí. Eso es la rambla la rambla. Allí mi abuelo compró un monte y lo hizo huerta. Sí. Y también me contaban que llevaba mi abuelo a mi abuela y allí lavaban también en la rambla de la Cartuja, que se llamaba. Y la fuente de San Antón, pues era muy importante, porque es que además de lavar y todo, era agua buena para beber, era buena. Y estuvo así la fuente de San Antón, luego perdió importancia cuando salió el Berro. Claro. Perdió importancia, pero siguió, porque yo, jovencico, crío, me acuerdo haber ido a la fuente de San Antón, porque trillábamos, allí encima había, que ya no está, una era que ahora es parte de ella de los chicos estos del café, del Rafa y de su primo. En aquella época la gente iba a segar Aragón, a cavar naranjos, pues hubo muchas transacciones de vender y comprar tierras, y el que tenía la plaza en altura de Agrimensor era un tal don Manuel Lunes. ¿Te suena tú? Sí. Don Manuel Lunes. Alcalde de Segorbe. Alcalde de Segorbe. Y este era el que tenía la plaza de Agrimensor, de altura. Pero en vez de trabajar él, el que trabajaba era mi abuelo. Ya. Don Manuel le pagaba y mi abuelo medía las tierras. Medía las tierras de la gente, pero él... acabar no. Ya se gana Aragón no. Mi abuelo, casa de mi abuelo, yo lo conocía aún, tenían una caballería grande, un macho o un caballo, conocí las dos, y una burra tenían que era la que se encargaba de eso, de llevar la ropa para lavarla la madre de todos los chicos. Si nos fijamos un poco en lo que era la huerta de altura en aquella época, el pueblo no se mantenía más que de la huerta y del secano y de la ganadería. Cuando el suministro se les cortó del agua de la Esperanza, las huertas no podían producir cosechas, hubo época de mucha sequía. Vamos, aquello fue para los habitantes de altura un problema. ¿Qué pasa? Que a raíz de aquello, de alguna forma, tuvieron que emprender el poder sacar o aportar el dinero suficiente. Los regantes de la huerta vieja, que era la huerta que regaba la Esperanza, el agua de la Esperanza, pues tuvieron que aportar un dinero para hacer los trabajos de la excavación del Berro. Y para aquello fue una odisea, porque lo primero no sabían si sacarían el agua del pozo del Berro o si luego tendrían agua suficiente de sacarla. Pero bueno, todo aquello le salió bien, porque salió el agua, salió bastante cantidad y la prioridad era el tener agua para la población. La población hubo bastante agua y además pudieron regar sus campos. Pero quien aportó el dinero para los trabajos del Berro fue los propietarios de la huerta vieja de altura, que eran los que de alguna forma regaban sus huertas con el agua de la Esperanza. Hoy día, aquella huerta que fue la que sacó el Berro, pues resulta que han puesto un polígono industrial,
En el plan de ordenación había otro polígono en Cánova y Marroyo, había un bypass por aquí, por la zona del convento hacia el Salto. En definitiva, por todos los puntos cardinales querían o quieren acortarla. Y la huerta, de alguna forma, en aquel tiempo supuso el mantenimiento de este pueblo y supuso el engrandecerlo. Y hoy día parece ser que lo que fue bueno entonces para hoy no sirve, siendo que Altura tiene un extenso término y que podía haber estado ubicado todas esas cosas en otra parte. Y al mismo tiempo revalorizar los terrenos que hay aquí, sin haber tocado para nada la huerta vieja de Altura. La huerta, una vez más, cobra su importancia en el pasado. Miguel nos ha contado cómo la huerta vieja, hoy cubierta por el cemento del polígono, sirvió con sus ganancias para costear los trabajos del alumbramiento del Berro, pero no cesa la incomprensible tenacidad en querer transformar los espacios abiertos de huerta con lo que representan de valor paisajístico y costumbrista. Miguel destaca igualmente los beneficios de esta fuente de San Antón, puesto que las restantes que circundaban el pueblo o estaban en él eran de muy poco caudal. La fuente que vemos de Pi, pues resulta que esa fuente es de agua de la Esperanza, que por alguna fisura de la acequia sale ahí, pero cuando se le corta el suministro, esa fuente se seca. Si nos fijamos en los alrededores de la población, fuentes hay pocas y de poco caudal. Había una en la avenida Santuario, bueno, había no, sigue estando, detrás de lo que era la yesería, donde vive la familia Carot, los algeseros. Allí sale una fuente, que era la fuente La Teja, que se llenaba en una pequeña balsa, en la parcela de los Rabias, y allí regaban unas huertecillas. También había otra de menor caudal, un poco más arriba, en lo que es hoy calle Maestro Alcalá. Aquella era de menor caudal. Si remontamos a la parte alta del pueblo, pues tenemos las fuentes de la Fuentecica y las Fontanicas, también las dos de pobre caudal. Más un poco alejada está la Fuente Terrius, que en los últimos años ha permanecido también seca. Y luego los sumideros del manantial del Berro, que el agua lloraba junto al barranco, en los años que eran buenos de lluvias. Ante esa situación, Altura, con aquellas aguas, pues hoy sería, si las aguas de la Esperanza y del Berro, sería pues una pequeña aldea, no sería más, porque la gente tendría que irse de estos lugares por no haber agua. Sin embargo, al tener después agua de la Esperanza y del Berro, es uno de los pueblos que más han aumentado y han aguantado el que la gente se fuese. Por eso debemos de resaltar que la fuente de San Antón fue muy importante en aquellos tiempos y no dejarla en olvido como está hoy, abandonada, llena de matorral, que allí no se puede acceder, y bueno sería recuperarla y no olvidarla y ponerla en valor, porque fue una época de penuria lo que tuvo Altura en aquella época. Menos mal que tenemos entre nosotros a Alejandro Linde, que con su cámara va sacando todas aquellas cosas más interesantes que hay en los pueblos. Alejandro, enhorabuena por esos documentales y tu trabajo bien hecho. Gracias. Agradezco sinceramente las palabras de Miguel. Él me ha conducido por estas tierras que conoce absolutamente. Tanto es así que recientemente ha publicado su obra Los lugares olvidados de Altura, un extraordinario relato que de forma pormenorizada nos describe los montes de Altura, sus casetas, masías, navajos, corrales, chozos de pastor, flora y fauna, de un modo admirable, y que además, con el grupo El Cantal, han recuperado muchos de estos elementos costumbristas. Pero regresemos a la fuente de San Antón.
el día 5 de agosto de 2002, este grupo de alturanos, provistos de herramientas, se dirigen hacia lo que debió ser el acceso en el barranco que les conducirá a la fuente de San Antón. ¿Dónde estamos en este momento? En el Batán. En el Batán. Pero esto es un barranco. Sí, pero el barranco del Batán. ¿Y aquí en este barranco qué hay? ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar la fuente del San Antón. La fuente de San Antón. Fuente de San Antón. La fuente de San Antón. Que es muy antigua por lo visto. Me han dicho Muy antigua, más que hoy, tengo 70 años. Pero esta fuente, me han contado que daba agua. Que daba agua en el pasado a altura. Sí, venían las mujeres viejas hasta lavar ahí, antes de salir el berro. Ya, o sea, antes del berro. Y venían las mujeres a lavar ya por agua, para beber. La gente de altura por agua, las mujeres de altura por agua. Las viejas, Para beber. Para beber, antes de salir el berro. Para cocinar y para todo. Sí, y para lavar. Ya, o sea, era la fuente que daba agua a altura, en definitiva. Sí, para beber venían con botijos, cántaros y vasijas, lo que había entonces. Bueno, y ahora estáis limpiando por lo visto. Y estábamos limpiando, pero por aquí no podemos pasar porque parece la selva. Ya. Y nos vamos a dar una vuelta por allá, que hay un camino más. Muy bien. Más. Bueno, vamos a ver esta aproximación. Véngase por aquí, véngase. Venga, vaya con esto, o sígueme a mí. Vamos allá. Este recorrido, tantas veces realizado por las mujeres de altura, con sus cántaros, botijos, resulta especialmente emotivo por la importancia que tiene el agua para la vida. Hoy la tenemos en nuestras casas, pero en aquel tiempo debían ir en su busca y agradecer que la naturaleza les regalase el agua fresca de esta fuente. Grand piano. Le voy a dar marcha a la máquina. Le voy a dar marcha. Bueno, pero ya hemos encontrado dónde está la fuente. Sí, no, la fuente está allá arriba. Ya. A ver. ¿Y la forma de llegar hasta ella? Bien, pero sabemos dónde está la fuente, ¿no? Sí, ya llegaremos ya. ¿Sigue teniendo agua? Sí, muy lo veo. Glockenspiel. Bass guitar.
slightly sampled electric guitar. The Venetian effect. Digital sound processor. And tubular bells. Y a lavar, y a lavar. ¿No era tan malo? O sea, no se había cuidado. Es que cuando esto es de antes de salir el berro, Alejandro. Y la gente entonces se remediaba con lo que podía. La zona del pueblo de aquí vendría aquí. Vea. Por el 1889, ¿Sabes? No, que ahora os voy a dar un detalle que no es así. Por lado, ¿Avanzamos por ahí para adelante o no? no puede hacer más de 100 años, porque el cemento que tiene alrededor de 100 años ahora, ya hay cemento gastado ya. Anteriormente Claro, era todo hay de gastado. cal y canto. Sí. Cal Pero bastante. y eso es cemento. Hemos avanzado en medio de una selva que estos aguerridos alturanos han ido venciendo hasta llegar a la fuente de San Antón.
al salir el... Esto es de grifo, esto. Míralo, lo que está rovelado. ¡Ah, morra! Escárvale abajo, escárvale abajo. Que se vaya para abajo. Lo han conseguido. De la fuente liberada comienza a manar el agua, antes sitiada por el barro y la maleza. ¿Qué, Miguel? Vamos, le va a quitar después porque me da calor, ¿eh? Que soy más viejo. Esta es de las más antiguas de altura, de las que más. Pero me habéis dicho antes que esta fuente de donde la gente, las mujeres, tomaban agua con cántaros para llevarlas de altura. Antes de salir el berro. Antes de salir el berro. Y aquí en esa huica que baja por ahí, Venían a lavar. lavaban las mujeres, Venían traían las mujeres. lo que entonces les decían la colada, y con la canasta y la ropa, y aquí la limpiaban, la lavaban y se la llevaban a casa limpia. Esa fuente era el agua de altura. Exacto. Hombre, es una de ellas, una de ellas. No es que había esta única sola. Habían más. Como próxima quizás esta, como más próxima, ¿no? Pues esta era muy buena y muy nombrada. Dicen, he de decir yo, que la iglesia, cuando obraron la iglesia, el agua que gastaron para obrar la iglesia, pues tocaban las campanas o bueno, no sé qué, que avisaban y la gente, las mujeres, la que quería por supuesto, pues llenaba un cántaro de agua y la llevaba a la iglesia, la abocaban a alguna balseta que tendrían para la obra de la iglesia. Pepe nos ha contado algo realmente interesante y que le añade a esta fuente un inimaginable protagonismo, cuando su agua llevada por las mujeres con sus cántaros sirvió para las mezclas del material que utilizaron en la construcción de la parroquia. La Esperanza iban aquí a llenar los botijos y un acequiero de Segorbes le rompía los botijos. La abuela de Pepe ha venido a lavar aquí y su abuelo estaba en esta zona y ha venido a lavar aquí. ¿Sabes? Y otros aprovechaban pues los escorredores que salían hasta que a lo mejor se secaban algún año seco. Por eso se decía que el tío Pito iban a llenar agua a la Esperanza y el tío Pito, que era sequiero de Segorbe, le rompía los cántaros a las mujeres. ¿Sabes? Entonces había polémica sobre eso. Por la que siempre existía antes de Gorbe y altura, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso ya era un motivo. Ese era el motivo porque el Segorbe tenía la Esperanza. Y altura entonces no tenía agua de la Esperanza. Me dices el tío Pito. El tío Pito era... No, el tío Pito era el acequiero, el que administraba el agua de Segorbe. Las mujeres iban con... De la Esperanza. Y las mujeres iban a llenar agua allí para casa y les rompía los cántaros. Por eso tuvo luego problemas que hubo quien lo persiguió y no podía ir por todas partes, por el mal comportamiento que tuvo con la gente, porque se trataba de agua de beber, no se trataba. Y luego trajeron el agua de la Esperanza con un derecho que tenían de un molino allá en el Busquet, yendo a la fábrica de los Pinos, que había una fábrica de peines y un molino. Que iremos a verlo un día. Y el molino pues tenía un derecho de agua. Pero el pleito nunca salía, Segorbe era más poderoso y Altura quería traer el agua y nunca. Y cuando se terminó la guerra, pues estaba en Bilbao, era ministro de... No, presidente de las Cortes. Presidente de las Cortes. Y era carlista. Y el primer alcalde que hubo en Altura después de la guerra era Miguel Herrero, carlista. Y se conocían del ejército, de la guerra. Y se valieron lo que es la cosa política. Y don Esteban Bilbao apoyó la postura y trajimos el agua de la Esperanza. Eso ha sido en nuestra vida. Como derecho a altura, una parte del agua de la Esperanza. Porque había derecho y la parte proporcional que le pertenecía se la tuvieron que ceder. ¿Y ese derecho permanece todavía hoy? Hombre, claro, el agua, ¿no has visto el chorro de la Esperanza tú en el Batán? Esa es el agua que venía de la Esperanza. Se hizo a pico la galería y murió un chico de 15 o 16 años en una disparada de barrenos. Hijo del... Hasta la Esperanza. Hasta la Esperanza. Que si vamos un día, verás los respiraderos que hay, y yo te diría por dónde va la sequía de la Esperanza. Que la sequía de Segovia al descubierto y la de Altura iba cubierta toda, porque iba subterránea. Pero no con los adelantos de ahora, porque esto fue nada más terminarse la guerra. Allá por el año 40 o 42 o por ahí.
conquistado nuestro objetivo. Pepe? Nuestro objetivo. He querido resaltar esta fuente, recordarla, por ser una fuente hoy olvidada, salvo en la memoria de unos pocos. La historia, el devenir de los tiempos, muchas veces produce este tipo de indiferencias. Esta fuente se convierte de algún modo en un referente de lo que significa ignorar y olvidar tantas acciones que debieran ser recordadas y reconocidas. Esta fuente sencilla, con un caño poco sobresaliente, de donde brota el agua fresca de vida. Como dicen Miguel y este grupo de amigos que la han recuperado, fue muy importante, durante un tiempo en el que el recurso del agua era muy escaso. Por tanto, aunque hoy haya perdido la significación que tuvo en el pasado, no deberíamos dejar de recordar y dejar constancia del sentimiento de agradecimiento que seguro las mujeres de altura sintieron cuando aproximaban a ella los cántaros y botijos que, rebosando de agua fresca, les permitía la vida.